Postcolonialismo, pero primero hay que definir la palabra colonialismo. ¿Ya? Si no lo escuchan bien, pues es importante. Esta en la siguiente clase vamos a desarrollar este tema. ¿Ya? Ya, entonces escuchen bien. Pregunto, ¿y por qué? ¿El Perú qué fue? ¿Colonia o virreinato? Las dos cosas. Colonia. Colonia. Primero colonia. Colonia y colonia es todo. Virreinato es una forma de gobernar. Virreinato vendría a ser como la organización política. Como una forma de gobernar. Forma de gobernar. Vamos a Colonia, pues. vamos a explicarlo. Vamos a explicarlo desde varios puntos de vista, ¿ya? Busca en la RAE, que es una colonia. RAE. Primero hay que ver el concepto. Hay una posición conceptualista y otra posición más geográfica. Ya, no vamos a ir primero por el conceptualista. RAE, colonia. ¿Qué es la colonia según RAE? Conjunto de personas que procedentes de un territorio se establecen en otro. ¿Ya? Territorio, lugar donde se establece una colonia. ¿Ya? Territorio dominado y administrado por una potencia extranjera. ¿Ya? Conjunto de los naturales de un país, región o provincia que habitan en otro territorio. Periodo histórico en el que un determinado territorio está colonizado. Ya, potencia extranjera dominante. A ver, hay que tener en cuenta algo. Si ustedes miran las escrituras antiguas de la época colonial, entre comillas, ¿cómo se va a señalar al Perú? Como reino del Perú. Reino, no como colonia del Perú. Reino del Perú. ¿Por qué? Porque vendría a ser una administración de España, como también lo fue, y fue un reino, los territorios que estaban en el norte de Italia. Los territorios del norte de Italia que le pertenecían a España también eran reinos y tenían virreyes. Por ejemplo, películas. No, me refiero a, en este caso sería Piemonte, tenía virrey. ¿Qué es el virrey? Una representación del rey personal. Claro, el virrey no es un funcionario, es el alter ego, es un alter ego. Una El alter persona. ego es el otro yo. ¿Ya? Entonces, el virrey no vendría a ser un funcionario, o sea, no es el virrey o un gobernador regional, no es el virrey un alcalde, el virrey es el rey, pero en la localidad donde se encuentra. Entonces, el Perú tenía virrey y el virrey estaba haciendo las funciones del rey, no era un funcionario, no era jerárquicamente un funcionario, era el alter ego. En ese sentido, si nos basamos en ese sentido, Perú vendría a ser un reino, un virreinato. ¿Por qué? Porque el Perú tenía al alter ego, como también lo tenía el norte de Italia. Tenía el norte de Italia virrey, como también lo tenía México. Entonces, profe, si usted está diciendo que es un virreinato, ¿qué es una colonia? Aquí hay que conceptualizar, ¿no? Le ha dicho una potencia dominante, está bien, todo eso cumple el Perú. Pero otro requisito, la explotación de los recursos. Y aquí es algo interesante lo que vamos a ver. Lo que se explotaba en el Perú no se iba en mayoría a España, se quedaba acá. ¿Qué se iba a España? El quinto real. Como materia prima. El quinto real, nada más. Todo el vino y el aguardiente que se producía acá se vendía al Perú, y al Perú no en España. ¿Ya? Todo el oro, todo el metal, ¿a dónde se iba? A Lima. El quinto real se iba a España. Pero era un requisito, era un. ¿Qué sí tendría, qué territorio sí tendría como una función de colonia? África, los africanos. ¿Por qué? Porque ahí tú sacabas esclavos, explotabas esclavos, te los llevabas a América y los explotabas. Es decir, te aprovechabas del territorio y no dejabas estar ahí. En cambio, en España, en Latinoamérica o en el virreinato peruano, España aprovechó el territorio un poco, pero dejó más. Esa es la diferencia. Profesor, o sea, en África no iba a salir un Inca Garcilaso de la Vega, un intelectual que critique al colonizador, ¿no? A cambio, acá en el Perú sí, ¿no? Porque era virreinato. Entonces,
Es que en realidad el trato de los españoles contra los indígenas no fue tan malo como lo pintan, ¿no? Para comenzar, la debacle demográfica de Perú no se debió a las guerras, se debió a las epidemias, primer punto. Segundo punto, algo que muchos olvidan, la masacre que hicieron los hispanos, como se dice, no se compara en nada con las masacres que los incas hicieron contra las otras culturas aborígenes, ¿no? O sea, durante el gobierno de Tupac Yupanqui, el incanato venció al reino Chimú y lo anexionó. Lo mismo contra en el caso de Pachacuti contra los chancas. Se cree que los chancas son descendientes de los guayos, ¿no? Porque hablar de los chancas siempre es una pregunta arqueológica, ¿no? ¿Qué es chanca ahora? O sea, ¿alguien encontró los restos chancas? No hay. ¿Qué vendría a ser los chancas? Remanentes guayos, ¿no? Eso vendría a ser prácticamente. Pero los incas tuvieron una práctica abusiva, se puede decir, para conceptos occidentales contra las otras culturas autóctonas, ¿no? O sea, se habla más del maltrato hispano sobre los incas, pero no se habla del maltrato inca sobre las culturas pre-incas, ¿no? Entonces ese es un punto. ¿Por qué es importante conceptualizar el colonialismo? Porque el colonialismo es un concepto, ¿ya? Cuando hablamos de colonialismo a secas, nos estamos refiriendo a un territorio explotado. Entonces, el postcolonialismo aboga por eso, ¿ya? Aboga por una visión desde la periferia, es decir, desde el territorio que ha sido explotado. Aquí es importante tener en consideración algo, ¿ya? ¿Qué cosa? Es importante señalar que el postcolonialismo como tendencia de pensamiento se va a desarrollar más en países que han sido colonias. ¿Exactamente cuáles? Medio Oriente, India, Latinoamérica. África no mucho. Sí ha sido colonia, pero no ha tenido mucho desarrollo. Hay un detalle más que nos distingue de algunas otras colonias, es decir, la herencia cultural y social. Ustedes saben que el primer estado latino en independizarse fue Haití. Y la pregunta es, ¿por qué Haití no prosperó? Con los recursos. ¿No? Y aquí hay algo muy interesante que hay que tener en cuenta. Haití no prosperó porque la única cosa que sabían hacer era servir. Si el esclavo, si tú le dejas el territorio a un esclavo, lo único que sabe el esclavo es servir, ¿cómo esperas que construya un estado? Entonces, pasó lo mismo con Velasco, entonces no fue para Algo así. Ya, o sea, la intención de liberar a Haití era buena, pero el programa que iba a sustentar al país de ahí en adelante no. No, la gente solo sabía servir, no sabía guardar. Entonces, hace énfasis que hay sociedades en las cuales no es mejor independizarse. Más que no es mejor, es que todo se debe lograr con un programa. No es independizarse por independizarse, no es hacer la huelga por hacer huelga, no es hacer la guerra por hacer la guerra. Tiene que haber un programa detrás. ¿Ya? O sea, si es buena, la libertad en todas partes va a ser buena, porque es un derecho fundamental del hombre. Pero el detalle es que detrás de eso debe haber un programa. El detalle que a veces nosotros en países como el nuestro, que cuando pretendemos una revolución no hay un programa detrás. Simplemente ejecutamos la revolución, se logra el objetivo y de ahí no pasa nada. Todo sigue igual. ¿Ya? Entonces no hay un programa. Ese es el problema. Entonces, el postcolonialismo como tendencia geográfica se va a desarrollar en Medio Oriente, en India, en Latinoamérica. Medio Oriente, ¿cuál va a ser el gran estudioso? Se llama Edward Said. Tiene una obra llamada Orientalismo. Edward, préstame su mano, pero está como lo han dejado. Han puesto Un costado. no te voy a pedir No hay espacio. Hay un pequeño espacio para usted. Yo tengo. No se perdió, no sé. Pero donde quería nota le da. ¿El nombre? No, pluma. No. No tengo problema. Yo tengo papel.
Profesor, pero... Profesor, pero... Chiquita. A Perú no le conviene independizarse, pero ¿qué hubiese pasado si Tupac Amaru sí hubiese triunfado en la revolución? No voy a pasar nada porque tú además no tenía un programa. No tenía programa. Pero era comerciante, pero... Claro, pero no tenía un programa político. O sea, ¿qué iba a hacer con los... Tupac Amaru, ¿qué iba a hacer con los criollos? Dicen que quería barrerlos. O sea, el terror era organizado. Ese es el problema, pero ¿qué iba a hacer con los criollos? Porque no olviden que cuando Tupac Amaru se levantó en el Perú, Europa está en el centro y lo costado de la periferia. ¿Ya? Bueno, sí. ¿Qué es ¿cuál ha sido la historia que ha primado hasta ahora según el postcolonialismo? Aquella que se mira desde Europa. ¿Ya? Esto vendría a ser la historia que domina. ¿Qué propone el postcolonialismo? Mirar la historia Es un nuevo profesor de la carrera desde mirar la historia, mirar las cosas desde la periferia. Profesor, de lo que dije me olvidé algo. Bueno, fue un poco así, pero él quería hacer a los criollos pasar a segundo plano. O sea, quería que ellos pasen a segundo plano. Eso iba a ser difícil. Sí, pasarlos a segundo plano. O sea, Sí, no se iba a lograr. Para comenzar, está sobre hacer Europa. Y una muestra de ello es lo siguiente, ¿no? Una muestra siguiente de eso. Es el caso de China. Si nosotros hablamos quiénes fueron los que iniciaron los grandes viajes marinos, vamos a señalar a Portugal, los grandes viajes, Portugal y España. ¿y los vikingos? No, Portugal y España, los grandes viajes. Portugal y España. Pero en realidad, China fue la potencia marítima más importante. Los caminos de seda, No, en el mar. del mar. China era la potencia que tenía mayor posibilidad de descubrir América antes que España y Portugal. Incluso hasta ahorita ahí dice de que llegaron primero los chinos, los vikingos, antes los españoles, pero solamente llegaron y no tuvieron relevancia, ¿no? O sea, nada más, ¿no? Solamente llegaron. No se ha comprobado que los chinos hayan llegado acá, pero sí tenían la tecnología para llegar ¿Y los vikingos? a Terranova, no a Latinoamérica. China tenía la potencia, la tecnología para llegar a América. Pero ¿qué era el problema de China? Que no tenía una visión expansionista. China era un país un poco cerrado. Podía hacerlo, tenía la marina más grande del mundo. O sea, en la época de Cristóbal Colón, quien tenía la marina más grande del mundo era China. Pero no llegó a América. Entonces, eso es más o menos una historia de la periferia, ¿no? Cerrar. Incluso esto del postcolonialismo ha calado tanto que ya no se habla únicamente de los pueblos aborígenes conquistados por los españoles, sino de los pueblos aborígenes conquistados por los mayas, los incas y los aztecas. Y eso ha influido mucho incluso en las películas. Ejemplo, película Apocalipto. Ya somos. Apocalipto no trata del abuso de los hispanos contra los aborígenes. El río mismo no se trata de los Se esclavos. trata del abuso de los mayas, más bien contra otras tribus, ¿no? Sí, dicen que eran sanguinarios. Se captura las ofrendas, E incluso esa película ha sido criticada, la película Apocalipto, pero también ha sido saludada. O sea, hay gente que dice que sí, está bien esa visión, pero otros que no. ¿Por qué? Porque muestra una imagen de los mayas sanguinarios. Pero bueno, sí es de lo que observamos en sus pinturas, ¿no? Se observa gente pintada de azul que está siendo atravesada, que está siendo privada de su corazón, no es lo que se mira en los gráficos. Entonces, eso es lo que da a entender. Entonces, con este grafiquito pueden entender el postcolonialismo. ¿De dónde viene? ¿Cómo se llama la obra de Edward Said? Se llama orientalismo. ¿Qué también busca el orientalismo? Mejor dicho, el postcolonialismo. Dejar de lado la visión occidental en la cultura. ¿Y a qué se refiere? A ver, si ustedes observan las pinturas referentes a Persia o a Medio Oriente, elaboradas por pintores europeos, los persas, los americanos y todos aquellos que han sido representados por los europeos
son representados en la usanza europea, es decir, con vestimenta europea, etc. Hay un cuadrito que lo pueden buscar ustedes en internet, pongan pintura. La pintura se llama La Corte de Darío. Buscan pintura Darío III. Darío III, pintura. Darío. Sí. Vamos a. ¿Quién tiene mucha cartera? Yo creo que. Segundo o tercero. ¿Quién? Listo. Ella, Tercero. Darío, ¿qué? Tercero. Pintura. Ahí ya encontré. Esa cuestión del posmodernismo que se titula Las Cruzadas, una nueva historia de las guerras por Tierra Santa de Thomas Asbridge, y que trata precisamente ese tema, pero desde la perspectiva de los musulmanes. Es que mira, es que es curioso, las cruzadas fueron una victoria musulmana. O sea, las cruzadas no las ganaron los cristianos, las ganaron los musulmanes. ¿Y por qué las ganaron los musulmanes? Porque no recuperamos la Ciudad Santa. Así de simple, a secas. No se recuperó la Ciudad Santa. Permaneció del lado árabe. Pero la mayor producción historiográfica y cultural proviene de Occidente. Entonces, por ahí lo interesante, ¿no? También sería bueno, o sea, también es un ejemplo de esta visión periférica, Cartas de Iwo Jima, que es una visión de la guerra desde el factor Japón. Clint Eastwood, que es el director de esta película, sacó lo mismo o comparte pareceres, ¿no? Y esto es algo común, no olviden lo que les he dicho varias veces. La escuela de los anales denominaban a todo lo anterior a ellos positivistas. O sea, ellos no llamaban historicistas, no positivistas, todos metían el mismo saco. Es como lo que ocurre ahora, ¿no? Nosotros llamamos, o mejor dicho, hay los que están en contra de la derecha, denominan a todo aquello que sea de libre mercado como le llaman neoliberalismo. Neoliberalismo. A todo lo que está en el otro lado, neoliberalismo. Y los del otro lado, ¿cómo le llaman a todo lo que esté en este lado? Rojos. O sea, meter a todos en un mismo saco no es algo de otro mundo, ¿eh? No es algo de otro mundo, es común. ¿Ya? Entonces, no les extrañe también llamar a todo eso poscolonialismo o subalternos. ¿Ya? O neocolonialismo también. Neocolonialismo, sí, también. Los que los liberales odian que les digan neoliberales, porque es peyorativo. O sea, el término neoliberalismo es peyorativo, como también lo es progre. Es peyorativo. Es peyorativo, porque tiene una carga negativa. Caviar no le inventaron en el Perú. Caviar creo que lo inventó un político de los 70, me parece. Pero también tiene su carga peyorativa. No es un halago. Caviar le dicen al izquierdista que no es radical, ¿no? Al izquierdista que es Caviar le dicen al izquierdista que vive de lujos. Porque el caviar, no olvides que es el caviar. Es un Los pescado. huevos del pescado. Los huevos de pescado son caros. Sí. El caviar es un producto, es caro. Sí. Entonces, un caviar tendría que ser un izquierdista que vive de lujos. Delicioso. Que vive de lujos. ¿Ya? Eso debería ser un. Que vive en la costa del Sí.